He titulado el tema de esta noche Las insuficientes buenas obras de Josías. Las insuficientes buenas obras de Josías. Y vamos a ver por qué utilizamos este título para esta noche, tomando en cuenta que lo que leímos es la celebración de una Pascua. Sabemos, hermano, y hemos estado estudiando que Josías fue un destacado rey de Judá, que el testimonio que da Dios de él es que hizo lo recto delante de sus ojos. Y Josías, después de David, es el único rey que ha demostrado una genuina piedad, un genuino temor de Dios. Otros reyes pues han empezado bien y terminan mal, pero Josías, desde que empezamos a estudiarlo la semana pasada, el testimonio que da la Biblia es que él comenzó a buscarle a Dios desde muy temprana edad por iniciativa propia. Ahora, durante muchos años se había descuidado el culto a Dios en Judá. Recordemos que los reyes anteriores habían procurado destruir la adoración a Jehová. Y una de las celebraciones que se habían olvidado era la Pascua. Recordemos que Josías procuró limpiar la tierra de toda la idolatría, reparó el templo, restauró el culto a Jehová y procuró instruir nuevamente al pueblo en la palabra de Dios. Y cuando ellos empezaron a aprender de la palabra de Dios, empezaron a ver las ordenanzas, las leyes, las celebraciones que Dios había demandado a su pueblo. Y también cuando Josías se enteró del juicio que venía sobre la tierra por el pecado de sus antepasados, consultó a Dios, se humilló. Amén. Entonces, consultó a Dios por medio de la profeta Hulda, y la profetisa le dijo: sí, va a venir juicio por el pecado de tu pueblo, pero a ti, le dice, Dios ha tenido misericordia de ti y te va a guardar. Eso pues no dejó pasivo a Josías, decir: bueno, yo ya tengo asegurada mi salvación, puedo estar tranquilo. No se quedó pasivo, exhortó y motivó al pueblo a humillarse y buscar a Dios de todo corazón. En el versículo 33 de Segunda de Crónicas 34, Segunda de Crónicas 34, 33, dice esto la Biblia: y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. El esfuerzo de Josías, hermanos, fue que todo el pueblo buscara de Dios, erradicar toda idolatría, erradicar toda mundanalidad y instruir al pueblo a buscar de Dios. Y una de las cosas que hizo Josías, vuelvo a repetir, fue la celebración de la Pascua. Ahí en el versículo 21 que leímos de 2 Reyes 23, 21, dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Entonces vamos a platicar un poquito de la Pascua. ¿Qué era la celebración de la Pascua? Bueno, la celebración de la Pascua, hermanos, se instituyó en el Éxodo. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, ¿se recuerdan ustedes? Dios envió a Moisés para que liberara al pueblo. Faraón no los quiso dejar libres, y vinieron ¿cuántas plagas? ¿Se recuerdan cuántas plagas? 10 plagas. 10 plagas mandó Dios contra Egipto. Pero por la dureza de su corazón, Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. La última plaga consistió en la muerte
de los hijos primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Dios envió un ángel a asesinar a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, para que los israelitas no fueran alcanzados por esa plaga, Dios les ordena: tienen que sacrificar un cordero sin defecto. Tienen que recoger esa sangre de ese cordero en un recipiente. Esa sangre de ese cordero sin defecto, ustedes van a tomarla y la van a rociar en los dinteles de sus puertas, en los marcos, en los dinteles de su puerta, de manera que cuando venga el ángel de la muerte, vea la sangre y no toque a sus primogénitos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. Y les dice: tienen que preparar masa para pan. ¿Cuántos de aquí saben hacer pan? Ninguno. Tienen que aprender, hermanos. Tienen que preparar masa para pan, pero a esa masa para pan no le van a poner levadura. Y durante 7 días van a comer pan sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días, pan sin levadura, porque la levadura, hermanos, simboliza pecado. ¿Qué simboliza la levadura? Pecado. Entonces, los israelitas hicieron eso. Tomaron cada familia un cordero sin defecto, lo sacrificaron, tomaron su sangre y en los dinteles de sus puertas rociaron esa sangre. No se vaya a imaginar usted como algunos piensan que hicieron una cruz, ¿verdad? No, ellos rociaron la sangre en las puertas, no hicieron ninguna cruz. De ahí en adelante, hermanos, Dios le dice: cada mes de abril, o sea, el abril para nosotros, ¿verdad? No el abril de ellos, tenían otro nombre, creo que se llamaba Abib el mes. Cada mes de abril, cada año, tenían ellos que celebrar la Pascua. Y la celebración de la Pascua pues consistía en eso, de comer pan sin levadura durante una semana. ¿Por qué celebraban la Pascua? Porque la celebración de la Pascua les recordaba, escúcheme bien, que ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Amén. La celebración de la Pascua les recordaba que fueron guardados de la muerte por la sangre del Cordero. Amén. Cada año los israelitas debían de celebrar la Pascua. Y durante la época de Moisés y la época de Josué, los israelitas obedecieron, celebraron la Pascua. La época del profeta Samuel, la época de David. Pero hubieron épocas que ellos se apartaron de Dios y ya no celebraban la Pascua. Después de la muerte de David, de la muerte de Salomón, descuidaron totalmente la celebración de la Pascua. La Biblia menciona que Ezequías, que sería el bisabuelo de Josías, pues celebró la Pascua y se vuelve a celebrar hasta ahora con Josías. Y eso, hermanos, era un pecado delante de Dios, porque lo que Dios establece no es una opción, hermanos. Lo que Dios establece, todos sus hijos lo tienen que cumplir. Amén. De hecho, en la época de Jesús celebró la Pascua. En la víspera de su pasión, Él celebró la Pascua con sus discípulos, comió el pan sin levadura. Y fue ahí, hermanos, donde Jesús instituyó ¿qué? ¿Qué fue lo que instituyó ahí?
Diga conmigo la Santa Cena. A ver, diga conmigo la Santa Cena. Bueno. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermano, la celebración de la Pascua de los israelitas con la celebración de la Santa Cena de la iglesia tiene ciertas similitudes. La celebración de la Pascua para los israelitas les recuerda la liberación de Egipto, de la esclavitud, y la liberación de la muerte por la sangre del Cordero. La celebración de la Santa Cena, celebramos la liberación de la esclavitud del pecado y la liberación de la muerte eterna por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Leamos Mateo 26, versículos 26 y 27. Esto lo dijo Jesús precisamente cuando Él celebraba la Pascua y a la vez instituía la Santa Cena. Dice Mateo 26, 26 y 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos. Entonces ahí el Señor Jesucristo estaba instituyendo la Santa Cena para la iglesia. Amén. Para la iglesia. Y entonces veamos esto, hermanos. Para los israelitas la Pascua no era opcional, era un mandato que debían de cumplir. Pero durante mucho tiempo no la celebraron, o si la celebraron inapropiadamente, la celebraron mal, hasta los tiempos de Josías. ¿Cuál es el testimonio que da la Biblia de esta celebración? Segunda de Reyes 23, 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. La Pascua que celebró Josías, ni siquiera el rey David la celebró. Ni siquiera el rey David la celebró. ¿Por qué, hermanos? Porque Josías, escúchame bien porque esto es muy importante. Josías investigó bien en la Biblia cómo debía celebrarse. Josías indagó bien en la palabra de Dios la manera correcta de hacerlo, y así lo hizo. Y es por eso que la Biblia da testimonio que no había sido hecha tal Pascua de los tiempos de los que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Cuando nosotros vayamos a hacer algo para Dios, tenemos que investigar bien la manera que Dios lo determinó, hermanos. No la manera que a mí me gusta, no la manera que a mí me parece bonito. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios cuáles fueron los elementos que Dios usó para la celebración de la Santa Cena: pan sin levadura y ¿qué más? ¿Verdad? Y es interesante, hermanos, que por allá en cierta ocasión viene un predicador y dice: usted puede celebrar la Santa Cena con Coca-Cola, dice. No hay ningún problema celebrar la Santa Cena con Coca-Cola. Hermano, eso tal vez le admite a un ignorante. Pero a un maestro de la palabra, hermanos, eso no se le puede tolerar, hermanos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo vuelve a hablar de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11. Vuelve a tomar el tema de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto lo estaba haciendo mal.
y da la instrucción cómo debe de celebrarse la Santa Cena. Da la instrucción cómo debe hacerse con reverencia, con orden, con respeto, con solemnidad. Amén. Muchas veces, hermanos, hay gente que toma la Santa Cena como, no sé, tal vez como un amuleto, como algo con el cual nosotros podemos, o quieren ellos obligar a Dios a hacer algo, no sé, o solo por salir de paso, hermano. La participación de la Santa Cena es algo solemne. Y así como para Israel, hermano, la celebración de la Pascua no era opción, para el cristiano la celebración de la Santa Cena no es una opción, es un mandato que debemos cumplir en obediencia. Todo cristiano que ha sido bautizado tiene la obligación, por orden del Señor, de participar de la Santa Cena. Ahora, nosotros no tomamos la celebración de la Santa Cena como fue instituida la Pascua. No es lo mismo, hermanos. Es parecido, pero no es lo mismo. Porque entonces algunos dicen, bueno, hay que celebrar entonces la Santa Cena cada mes de abril para la celebración de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Para la Semana Santa. No, hermano, eso no es, la Santa Cena no es la Pascua que se va a celebrar cada año. ¿Por qué, hermanos? Porque la Santa Cena nos recuerda al sacrificio de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? La Santa Cena nos recuerda que nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Pero también, hermanos, escúchenme bien, la Santa Cena nos obliga a evaluarnos. ¿Amén? ¿Cómo estoy delante de Dios? La Santa Cena, entonces, es un evento en que tenemos que reflexionar y examinarnos a nosotros mismos cómo estamos delante del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que come? Juicio. Come y bebe para sí. Y por esa razón, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Participar de la Santa Cena sin darle el respeto y el valor que merece, hermanos, es entonces participar indignamente. A mí me da pena, hermanos, que, vamos a ver si no vino alguien de ellos hoy. No, hoy no vino ninguno de ellos. A mí me da pena, hermanos, que hay personas que vienen a participar de la Santa Cena y están en pecado. Están en pecado. A mí me da mucha pena. A veces el hermano Hernán, que es el encargado de ministrar la Santa Cena, me dice: ¿qué hacemos en esos casos? Pues cada uno de ustedes es responsable. Ustedes no son niños de 5 años para decirles: usted sí participa, usted no participa. Cada quien es responsable. Y si usted está en pecado, primero venga al altar a reconciliarse con el Señor. Porque dice ahí la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia: juicio come y bebe. Eso no lo digo yo, lo dice ahí 1 Corintios 11, versículo 29. Si no se participa dignamente, mire, hermano, nosotros no podemos tomar la celebración de la Santa Cena como algo rutinario. Ay, la Santa Cena, pues repártanlo ahí, ya, todo así.
Participe del pan, participe de la copa, amén. Vaya, ya estuvo. No, hermano, tiene que hacerse con solemnidad. Por eso dice, comer y beber indignamente lo hace culpable del cuerpo y de la sangre. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, tenemos que estar conscientes de lo que significa participar de ese pan y de esa copa. Amén. Entender, recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque al final, versículo 30 dice, por eso hay muchos enfermos. Por eso hay muchos debilitados. Y por eso muchos se mueren. Así dice la Biblia. O sea, cuando dice la Biblia, por eso, si usted lee ahí, dice duermen. No dicen se mueren, duermen. Porque no es que pierdan la salvación, ¿verdad? Pero padecen en su carne, hermanos, el no participar de la mesa del Señor dignamente. Hay personas enfermas, hay personas debilitadas, ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren alabar a Dios, les parece cansado, les parece aburrido, les parece pesado. Están ahí cantando y ¿por qué, hermanos? Porque no hacen las cosas bien. No le dan el respeto a Dios que Dios se merece. Y eso pues le pasaba a Israel, hermanos. Ellos no habían celebrado la Pascua y espiritualmente ellos estaban mal. Estaban muy mal. Josías procuró y se esforzó en cumplir la ley de Dios con todo su corazón. Pero, hermanos, para que usted pueda hacer las cosas conforme Dios establece, usted tiene que aprender, tiene que instruirse. Amén. Tiene que instruirse. Cuando uno no se instruye en la palabra de Dios, le dice amén a todo, hermano. Le dice amén a todo. Por falta de instrucción, hermanos, el cristianismo sufrió mucho y fueron desviadas de la doctrina de los apóstoles, la iglesia por muchos años, hasta que vino Martín Lutero y dijo, miren, ustedes ya se desviaron mucho, muchachos, tenemos que reformar la iglesia. ¿Y qué hicieron? Nosotros no queremos reformar, así que te expulsamos de la iglesia. Y es donde empieza el protestantismo, ¿verdad? Porque ya se habían desviado de las doctrinas de los apóstoles, hermanos. ¿Pero por qué? Porque la gente nos instruía y le decía amén a todo. Y los que se instruían, hermanos, los callaban, los mataban. Y nosotros tenemos que instruirnos para saber cómo debemos hacer las cosas para Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para Dios? Las cosas para Dios se hacen con solemnidad, con respeto, hermanos. Mire, yo no quiero criticar a nadie, pero cuando hablamos de solemnidad y respeto, ¿qué entendemos, hermanos? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted por solemnidad y respeto? ¿Puede venir a participar de la Santa Cena en pantaloneta y camiseta? No puede. ¿Puede bautizarse en bikini? Pues no, hermano. Tiene que haber respeto, tiene que haber solemnidad. Eso no se trata de moda, de modernismo, se trata de tener un temor de Dios, hermanos. Miren, nosotros aquí a ustedes les decimos, hermano, miren, en la medida de lo posible, cuando ustedes van a participar de la Santa Cena, vístase lo más decente que pueda, por favor. No es que seamos legalistas, no, se trata de que nos vamos a presentar delante de Dios con respeto. No, mire, hermano, yo le pido, por favor, cuando venga a participar de la Santa Cena, use una su camisa, hombre. Y si no tiene, pues vaya a la Megapaca, ahí consigue baratas, hombre. Consigue una camisa para Santa Cena. Ahí está.
Toda la semana anda en playera, en camiseta. Para la Santa Cena, su camisita. Hermana, por favor, su vestidito. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos dignamente. Amén. Bueno. Ahora, estábamos hablando de la Pascua, pero no quise meterme mucho a la Pascua porque eso ya no lo celebramos nosotros. La iglesia, nosotros celebramos la Santa Cena y por eso me extendí en hablar de la Santa Cena. Ahora sigamos, hermanos, con la historia de Josías. Vamos al versículo 25 al 27, Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25 al 27. Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25 al 27. Mire el testimonio, hermano, qué testimonio más hermoso da Dios de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Quiero quedarme ahí en el 25 un ratito, hermano. Mire qué testimonio más hermoso da la Biblia de Josías. De ningún otro rey da ese testimonio, hermano. Del único rey que da testimonio la Biblia de David, que dice que fue conforme al corazón de Jehová, David. Pero de Josías, mire, hermano, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. De hecho, hermanos, Josías es el último rey de Judá que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Qué testimonio dará Dios de mí? ¿Qué testimonio dará Dios de nosotros, hermanos? Porque mire, hermano, lo que opine otro de mí no tiene tanta importancia como lo que Dios opine de mí. ¿De qué me sirve a mí aparentarle a usted un super evangélico si delante de Dios yo no lleno los requisitos? ¿De qué sirve aparentar como los fariseos? A ellos les encantaba que la gente los alabara y los aplaudía. Miren don fariseo, miren don saduceo. Pero delante de Dios ellos estaban reprobados. Hermano, mire para acá. ¿Qué testimonio piensa que Dios da de usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué testimonio dará Dios de usted? Eso es importante. Eso es importante. Volvamos a leer versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso Jehová, miren el 26, hermano, ahí sí que como dicen, da una de cal y otra de arena, ¿verdad? El versículo 26. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Por eso, hermanos, titulé este mensaje las insuficientes buenas obras de Josías. Porque con todo lo bueno que Josías hizo, no bastó para aplacar la ira de Jehová contra Judá. Porque si usted recuerda, Manasés fue el peor rey. Manasés fue el peor rey y hizo las cosas más abominables. Presten atención por aquí, por favor. Ya después, al terminar el culto, platican. Manasés fue el peor rey de Israel que hizo las peores abominaciones, y por eso aquí en el versículo 26 dice: con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés
le había irritado. Ahora, todas las buenas obras, piedad y sinceridad de Josías no bastaron. Dios ya había determinado ejecutar juicio contra la nación y no había nada que lo detuviera, nada. Ahí sí que la ira de Dios venía como tráiler cargado sin frenos cuesta abajo. ¿Qué lo iba a detener, hermano? Nada. Las buenas obras de Josías no fueron suficientes. Ahora, la pregunta, hermano, mire para acá, por favor, no se me distraiga, no mire para otro lado. La pregunta, hermano, que nos hacemos: ¿fue una injusticia de parte de Dios? ¿Habrá sido una injusticia de parte de Dios? Decir, oh, pero si Josías, miren todo lo bueno que hizo. Pero si Josías él mismo fue de ciudad por ciudad eliminando toda idolatría, limpiando la tierra, le llevó 3 años. Josías limpió el templo, lo restauró el culto a Jehová. Josías celebró la mejor Pascua que nunca en la historia se había celebrado. En 2 Corintios usted puede leer con detalle cómo celebró esa Pascua. ¿Por qué eso no fue suficiente para detener la ira de Jehová en contra de su pueblo? ¿Será Dios injusto, hermano? Yo le pregunto. ¿Es Dios injusto, iglesia? ¿Acaso no era suficiente la humillación para alcanzar misericordia? Lo que nosotros debemos entender, hermanos, o mejor, lo que nosotros en la posición en la que nosotros nos debemos de mantener, es que Dios es justo. Dios es perfecto. Pero tenemos que considerar unas cosas en esto, hermanos. En primer lugar, Judá, la nación, había pecado contra Dios durante mucho tiempo. Judá ya había ofendido a Dios. Y cuando el pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida, cuando el pueblo andaba en el desierto, cuando el pueblo todavía era guiado por Moisés, estamos hablando aproximadamente 800 años atrás, Dios ya les había advertido el castigo por la desobediencia. Dios ya les había advertido. ¿Se recuerda usted? Deuteronomios capítulo 28, bendiciones. Y a partir del versículo 15, maldiciones. Bendiciones por la obediencia, y a partir del versículo 15, maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28, 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios ya había advertido cientos de años atrás: si ustedes son desobedientes, va a venir la maldición. Y lo que nosotros debemos entender, que Dios es un padre, pero no es un padre como es usted y yo. Porque usted y yo le decimos a nuestro hijo: si haces eso, te voy a castigar. ¿Y qué viene el niño? Lo hace. ¿Y qué hacemos nosotros? Vaya, pues ya te dije, mira, lo hiciste, la próxima vez que lo hagas te voy a castigar. Ahí, hermano, no estamos cumpliendo nuestra palabra. Amén. No estamos cumpliendo, porque nosotros habíamos advertido: si no te lavas los dientes, te voy a dar un par de nalgadas. Y el patojo se va a dormir y no se lava los dientes. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Verdad que te dije que si no te lavabas los dientes, que te iba a dar unas nalgadas? La próxima vez que lo hagas, sí te las voy a dar. Así decimos nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios lo que dice lo cumple.
Dios no amenaza, Dios advierte. Amén. Dios advierte. De manera que siendo un Dios veraz, debía cumplir su palabra. Pero escúcheme, tenemos que entender otra cosa, que este juicio de Dios que habla aquí en 2 de Reyes 23, del versículo 25 al 27, este juicio de Dios es una corrección. Este juicio de Dios es una corrección para restauración. No es un juicio para destrucción. Y eso es muy importante, hermanos. Porque la nación de Israel todavía existe. Ahí están peleándose con los vecinos. De manera que Dios envía a sus profetas, y uno de los profetas, hermanos, al que Dios envió para profetizarles el juicio y para decirles que miren, sométanse a la voluntad de Dios, va a venir juicio, van a ir cautivos y acéptenlo, pues, fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue el que, los demás profetas en el tiempo de Jeremías decían: no, va a venir Dios y nos va a liberar y va a destruir a los babilonios, y va a venir Dios y va a restaurar nuevamente la nación. Decía Jeremías: ojalá esa palabra que tú dices viniera de parte de Dios. Y cómo quisiera que esa palabra, esa profecía que estás dando viniera de Dios, pero no es así, esa profecía es mentira, porque viene juicio. Decía Jeremías: por favor, sométanse al yugo de los babilonios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había terminado el castigo para su pueblo, pero un castigo, escúcheme bien, que esto se le quede grabado, es un castigo para restauración, no para destrucción. Les voy a leer Jeremías 23:3: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra de donde los eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Es decir, sí, los voy a castigar como un padre castiga a su hijo, pero no los voy a destruir. Hermanos, debía de venir la corrección, escúcheme, para eliminar lo malo. Como cuando el jardinero viene y poda la planta, empieza a cortar lo que no sirve. Y si las plantas tuvieran sentimientos y tuvieran entendimiento, me imagino que no les gustaría la poda. Ay, me van a venir a cortar ramas, me van a machetear. Pero es necesario para eliminar lo malo. Tenemos que considerar, hermanos, también de que si en Judá ahora se rendía culto a Dios, fue porque Josías los obligó, no porque ellos lo hayan hecho voluntariamente. Rápidamente, 2 Crónicas 34:32: e hizo que se obligara a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Josías obligó al pueblo a adorar a Dios, pero su corazón estaba con los ídolos. Estaba con los ídolos. Es por eso, mira, hermano, la conversión obligatoria no funciona. No funciona. Obligar a la gente a que se convierta, eso no funciona. Quizás lo van a hacer físicamente, pero su corazón va a estar en el pecado. Hace muchos años, hermanos, me recuerdo que en un lugar donde yo trabajé, escuchaba yo unos compañeros de trabajo platicando, y decían: fíjate que me invitaron a cierta iglesia a una actividad, y como me insistieron tanto, pues yo fui a la actividad. Y cuando estábamos en el culto y empezaron a hacer el llamado,
me empezaron a insistir que pasara al frente, que pasara al frente, que pasara al frente, y no me dejaban. Yo les decía no, no, pero ellos me insistían, no hombre, que pase, que pase, que pase. Entonces de tanto insistirme a mí me dio pena y yo pasé, dijo. Pero yo pasé nomás porque me dio vergüenza que me estuviera rogando. Pero yo jamás voy a volver a la iglesia. Pero en la iglesia apuntaron ahí, aceptaron tanto, Dios. Aceptaron 50 almas. Sí, habían 50 ahí, pero ¿cuántos se convirtieron? Tal vez 1 o 2, ¿verdad? No funciona, hermano, la conversión obligatoria. Como hicieron los conquistadores aquí en América, o te volvés cristiano o te matamos. Entonces, ¿qué decían nuestros antepasados? Bueno, pues me voy a volver cristiano para que no me mates, pero yo siempre estoy con mi corazón con mis dioses, ¿verdad? Y es por eso que ahora tenemos ritos mayas, ¿verdad, hermano? Y los hacen como celebraciones de la iglesia católica, pero bueno. Pero a pesar, hermanos, de que Dios iba a ejecutar juicio por el pecado, escúcheme bien porque esto es muy importante. Dios promete guardar a los justos. Venía el juicio. Y por eso está el famoso Isaías 3:10. Era un pasaje que a mi papá le gustaba mucho. Decida al justo que le irá bien. Amén. Decida al justo que le irá bien. Iba a venir el juicio, pero aquellos que tenían temor de Dios iban a ser guardados. Y un ejemplo bíblico de esto es Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero como ellos honraron a Dios, Dios los honró a ellos y los puso por encima de todos los demás. Ahora, hermanos, miren, ya se nos acabó el tiempo y yo ya voy a tener que cortar el mensaje. Ahora miren, hermanos, en la época de Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero no se pudo evitar el juicio. Por favor, no platiquen, por favor. No platiquen. No se pudo evitar el juicio. El juicio iba a venir inevitablemente. Escúchenme bien. Hoy en día ha habido un avivamiento de la iglesia evangélica en América Latina. Guatemala es uno de los países donde más cristianos evangélicos hay. Pero eso no evita que no venga un juicio sobre la tierra. Va a venir juicio sobre la tierra, hermano. Inevitablemente. La tierra va a ser destruida. Y no hay nada que lo evite. Leamos rápidamente 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene juicio sobre la tierra. Aunque nosotros a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Pero es una verdad. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero viene juicio sobre la tierra. Pero existe oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, versículo 1: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El juicio viene sobre esta tierra, hermanos, pero al igual que el juicio que fue para Judá, que les dije que era uno de corrección para restauración, el juicio que viene sobre esta tierra es para purificación. Porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Amén. O sea, la tierra, este planeta, aquí donde estamos, va a ser destruido. Todo va a ser destruido.
pero Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1 y 4. Vi en el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos enseñan, ¿verdad? Bueno, nos vamos para el cielo. Sí, nos vamos para el cielo, pero eso es temporal, cuando morimos. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón bueno en la cruz? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, ¿verdad? Pero eso es temporal. Va a venir Cristo por su iglesia antes que empiece el juicio. Antes que empiece la destrucción de la tierra, viene Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, aquellos que fueron fieles en el evangelio, fueron fieles a Cristo, van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque van a ser guardados del juicio. Una vez que la iglesia es arrebatada, viene el anticristo. Entonces él va a decir: bueno, yo soy el Cristo y yo vengo a traer paz en la tierra. Y por un momento pues va a traer paz a la tierra, pero son 3 años y medio. Y luego de los 3 años y medio ya ese sinvergüenza se va a desenmascarar y se va a demostrar lo que realmente es el mismo Satanás. Y entonces ahí viene el juicio sobre la tierra, la destrucción. Aquellos que no se dejen sellar por la bestia pues van a sufrir. Luego que viene ese juicio sobre la tierra, viene el reinado de Cristo por 1000 años. Viene otra vez Cristo a reinar por 1000 años. Pasan los 1000 años, nuevamente, hermano, Satanás le hace guerra a Jesucristo, lo vence y es destruida la tierra, desaparece. Apocalipsis capítulo 21 y 22 viene el juicio. Grandes y pequeños, todos los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios para ser juzgados. Todos esos que van a ser juzgados ahí van a ser llevados a condenación. Y entonces ya aparece lo que leímos ahí en Apocalipsis 21: cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, de los que fuimos arrebatados, amén, porque usted sabe ir conmigo, ¿ah? Los que fuimos arrebatados, vamos a volver nuevamente a esta tierra. Amén. No se me distraiga, hermano, no se me distraiga. Vamos a volver nuevamente a esta tierra. Ya no a esta tierra, pero sino a la tierra nueva y al cielo nuevo. Por eso le digo, nos vamos para el cielo, pero es temporal. Nuestra morada eterna va a ser en el cielo nuevo y tierra nueva. De manera, hermanos, que así como hubo un juicio para Judá, pero un juicio para bien, también viene un juicio para esta tierra, hermanos, también para bien. Porque ahí en Apocalipsis leímos: y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad, hermanos? Por esa razón estamos aquí hoy. Ese es nuestro consuelo. Eso es lo que nos da paz. Amén. No importa lo que pase ahorita, su futuro está asegurado. Amén. Por eso, hermanos, no se aflija mucho, no se afanen mucho por las cosas de este mundo, porque todo esto se va a acabar. Nuestra esperanza es estar con Cristo eternamente. No sé si le da un aplauso al Señor en esta noche.